Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Alonso, soy estudiante de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. El día de hoy vamos a resolver un problema de balance con reacción química. El siguiente problema lo hemos sacado del libro Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química, del autor David Himmelblau, en la página 192. Es uno de los problemas propuestos. Bien, este problema dice lo siguiente. Se quema tolueno con un 30% de aire en exceso. Eh, el quemador es deficiente ya que hace que el 15% del carbono que se forma se deposite en las paredes del horno. El problema nos pide cuál es el análisis ORSAT de los gases que salen del horno. Bien, como sabemos, pueden haber distintos modelos. Uno de ellos es el que apreciamos en esta imagen. De acuerdo. Para este problema vamos a diseñar un diagrama de flujos que vendría a ser el siguiente, ¿no? Vamos a indicar dónde ingresa el tolueno, dónde ingresa el aire con un 30% de exceso y dónde salen los productos de la reacción, ¿no? Los gases de la reacción. Bien, una vez que tenemos el diagrama, vamos a elaborar la ecuación, ¿no? Elaboramos la ecuación de combustión y balanceamos, ¿no? Para hallar los coeficientes estequiométricos, ¿no? En este caso, para el tolueno vendría a ser 1, para el oxígeno vendría a ser 8, para el carbono vendría a ser 1, para el dióxido de carbono 6 y para el agua 4, ¿no? No es necesario poner el 1, pero para cuestiones prácticas vamos a hacerlo. Antes de seguir con esto, tenemos que saber que en un análisis ORSAT eh, no se tiene en cuenta el agua. En todo análisis ORSAT se analizan todos los productos de los gases sin tomar en cuenta el agua, ¿no? A diferencia de en los gases de chimenea, sí se toma en cuenta el agua, ¿no? Por ello, el análisis ORSAT también se le conoce como envase seca. Bien, una vez que tenemos la ecuación balanceada, eh, como el problema no nos menciona una cantidad exacta o un flujo exacto de cuánto ingresa de tolueno, nosotros vamos a asumir como base 100 moles. Vamos a asumir que ingresan 100 moles de tolueno al quemador, ¿no? Entonces, vamos a poner acá 100 mol de tolueno. Como sabemos, para que esta relación se mantenga igual, acá tendríamos que poner 800 moles de oxígeno. Y acá tendremos de la misma manera 100 moles de carbono. 100 moles de carbono. Y para el dióxido de carbono tendremos 600 moles. Y para el agua 400 moles. Bien, ya. Una vez que tengamos esto, vamos a ver que vamos a tener oxígeno 800 moles. Pero este oxígeno es el oxígeno teórico, es el oxígeno que hemos calculado en la ecuación. Pero ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que esta combustión se da con un 30% de aire en exceso, ¿no? Bien, como es un 30% de aire en exceso, vamos a ver que el oxígeno real que ingresa no va a ser 800 moles, sino que va a ser 800 por 1,3, que vendría a ser el 30% adicional. Este 30% adicional vendría a ser 10.040 moles del oxígeno real que ingresa. Bien, ya tenemos el oxígeno real que ingresa. Ahora, como sabemos, acá sabemos que el aire, para estas situaciones vamos a considerar que el aire está compuesto por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Bien,
El aire está compuesto por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Teniendo esta relación, vamos a ver que entonces vamos a poder calcular el nitrógeno. El nitrógeno real que ingresaría vendría a ser el 10.040 por el 0,79, que vendría a ser el 79%. Todo esto dividido entre el 21%. 0,21. Vamos a tener que la cantidad real que ingresa del nitrógeno vendría a ser de 3.912.38 moles. Bien. Una vez que sabemos la cantidad de oxígeno real y nitrógeno real, podemos calcular también el aire total, el aire real que ingresa. Aunque no nos pide el problema, pero es necesario también saberlo, ¿no? El aire real que ingresa sería 3.912.4, vamos a redondearlo, más 10.040 de oxígeno. Vendría a ser entonces la cantidad total del aire que ingresa 4.952,4. Bien. Según entonces la ecuación que hemos realizado, se va a producir ¿cuánto de carbono? 100 moles de carbono. Se va a producir 100 moles de carbono en forma de hollín, ¿no? Este es el carbono, entre paréntesis vamos a ponerle hollín. Se produce ¿cuánto? 100 moles, de acuerdo a nuestra balance en la ecuación. ¿Cuánto de dióxido de carbono? Se va a producir 600 moles de dióxido de carbono. ¿Y cuántas moléculas de agua se van a producir? ¿Cuántas mol de agua se van a producir? H2O se va a producir 400 moles de H2O. Bien, entonces ya sabemos cuánto es el oxígeno real que ingresa, cuánto es el nitrógeno real que ingresa. A partir de esto podemos calcular cuánto de aire total ingresa, que vendría a ser moles. Cuánto es el carbono que se produce. Esto lo obtenemos de la ecuación que hemos realizado. Igualmente para el dióxido de carbono sabemos que se va a producir 600 moles y el agua 400 moles. Bueno, para hallar el análisis ORSAT, vamos a saber que en esta parte no se va a considerar el agua. Entonces vamos a tener que el carbono que se va a producir vendría a ser bueno, de acuerdo a la ecuación tenemos que se va a producir 100 moles, producto de la combustión vamos a obtener 100 moles de carbono. Pero ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que el 15% de carbono se va a adherir, se va a depositar en las paredes del horno. Como vemos acá, estos vendrían a ser las moléculas de carbono que se van a quedar adheridas en la pared, ¿no? Es un 15%. Entonces, si tenemos que se va a producir 100, el 15% vendría a ser 15 mol. Si hacemos esa operación, vamos a obtener que se va a producir entonces, se va a salir del quemador va a salir 85 moles de carbono, en forma de hollín. Luego vamos a tener el dióxido de carbono. Bueno, con el dióxido de carbono no tenemos ningún problema. Sabemos que de frente van a salir los 600 moles, ¿no? 600 moles de dióxido de carbono. Igualmente tenemos para el oxígeno. El oxígeno nos dice que requiere para la combustión 800 moles. Pero nosotros sabemos, ya hemos calculado, que se va a producir, bueno, va a ingresar realmente 10.040 moles de oxígeno.
Entonces a este 1040 moles le restamos lo que se requiere para la combustión. Vamos a poner que va a salir del quemador 240 moles de oxígeno que no va a reaccionar. Luego tenemos el nitrógeno. El nitrógeno en esta reacción se comportaría como un gas inerte. No va a hacer nada, tal y como entra es como va a salir. Entonces, como hemos calculado, el nitrógeno real vendría a ser 3912.4. A ver. Vamos a redondearlo esta parte. 3912.4 moles, ¿no?, de nitrógeno. Bueno, no consideramos el agua porque, como ya hemos hablado al inicio, este es un análisis ORSAT. En un análisis ORSAT no se considera el agua, ya que es en base seca. Bien. Bien, ya tenemos entonces los gases que van a salir producto de la combustión. Para hallar los porcentajes, entonces vamos a hacer la cantidad, vamos a calcular la cantidad total. El total entonces de gases vendría a ser la suma de todos estos, ¿no? Que sería 85 más 600 más 240 más 3912.4. Esto nos daría un total de 4837.4 moles en total que van a salir del quemador, ¿no? Entre el carbono, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Bien, entonces, para hallar los porcentajes, vamos a ver que para el dióxido de carbono, vamos a ver que salen 600 moles de un total de 4837.4 por 100. Esto nos va a dar un resultado de, a ver, bien, nos dice que 600 entre 4837,4. Esto nos va a dar un total de 12,4%. Lo mismo hacemos para el oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno que sale del quemador? 240 moles. Estos 240 moles entre el total, que sería 4837.4 moles. Esto lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener la cantidad total que se produce el porcentaje de oxígeno que sale del quemador. Bien, esto vendría a ser 4,96%. Lo propio hacemos con el nitrógeno, que nos dice que sale del quemador 3.912.4 moles entre el total, que vendría a ser 4.837.4 moles. Realizamos el cálculo de esto. Y nos da un total de 80.9% el nitrógeno. Bueno, y por último el carbono. Sabemos que sale 85 moles de carbono de un total de todos los gases, que vendría a ser 4.837.4. Realizamos el cálculo de este. Y vamos a ver que el porcentaje total es de 1.75 moles.
No, 1.75%. Bien,